Como siempre les digo, prevalece muchas veces el relato más que el dato. En este caso, el dato preciso lo encontramos en el Nuevo Testamento y se relaciona justo cuando Jesús es arrestado por los guardias del templo y es llevado al Sanedrín para ser interrogado en una primera etapa. Pero el relato parte ahí, cuando Jesús es arrestado. Pedro, de manera muy efusiva, defiende a su maestro, intenta agredir a los guardias y viéndose realmente sobrepasado el número, le da mucha rabia, le da mucha ira y la expresa de una manera muy humana, muy normal. Le arrebata una espada a uno de esos guardias. Y en el intento de defender a su maestro, con esa espada, corta la oreja de uno de ellos. Y este tipo, indudablemente, este guardia lanza un alarido, pero realmente estremecedor, por el corte de su oreja. Todos los demás presentes sacan sus espadas también para defender a su amigo y emprenderlas contra todos los discípulos que estaban ahí. Pero Jesús llama a la calma y en un gesto misericordioso toma la oreja de aquel hombre, de ese guardia que lo está arrestando, y se la vuelve a poner. Y queda ahí impecable, como que si nunca se la hubieran cortado. Y ahí termina el dato. Ese es el dato importante. Los cuatro evangelistas relatan más o menos algo similar. Uno con un poquito más de detalle, el otro no con tanto detalle, pero esa es la idea central del relato. Pues bien, pasa todo lo que tiene que pasar, la historia ya es sabida por todos nosotros, pero el hombre que es ayudado por Jesús, al cual le ponen la oreja, cambia su vida completamente. Ese evento le cambió la vida por completo. De acuerdo a la leyenda, de acuerdo al mito, después de haber sanado unos días, él comienza a sentir cambios en él y también en su entorno. Por ejemplo, como guardia, comienza a darse cuenta que su audición mejora y a veces escucha conversaciones, estando él en su puesto fijo de guardia, y al poco andar se da cuenta de que quienes conversan no están ahí al lado de él, están varios metros, y no tan solo ahí en el pasillo o en la entrada principal del templo, o en los pasillos o en la escalera, no, o cerca del altar, nada de eso, o en el patio central. Ellos están lejos, bastante lejos, pero él los escucha. Y ahí poco a poco empieza a darse cuenta que su audición ha mejorado bastante. Y gracias a esa audición, él comienza a darse cuenta de que recibió un don muy especial, de poder escuchar aquello que es inaudible, aquello en medio de toda la bulla de un mercado, de la calle. Él comienza a darse cuenta que aún así escucha voces, que son las voces reconocidas por él, porque conoce a sus compañeros. Y así poco a poco empieza él a ser una especie como de espía. Y comienza a darse cuenta que hay ciertas situaciones que no le molestan o que le molestan y él comienza a pasar la voz, comienza a advertir a, a sus amigos, a sus compañeros de lo que traman otros y les pone en estado de alerta, les advierte de cosas que el común de ellos no sabe.
Y así poco a poco él se va transformando prácticamente en alguien muy especial. Y al poco andar, estamos hablando ya de muchos años después, lo comienzan a considerar como si fuera un profeta. Ya a sus más allegados, a sus más conocidos, ya es un hombre de edad. Él decide retirarse, irse, pero hay personas que le siguen. Él dice que no es profeta, que solamente tiene buen oído y escucha, escucha. Alguien le dice, entonces escuchas la voz de Dios. No, 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 no es eso. Tengo una buena audición. Hasta que un día decide alejarse, ya no es guardia, con el dinero, con la paga que le daban, se había comprado un pequeño predio fuera de la ciudad de Jerusalén, bastante lejos, para criar ovejas y animalitos de granja. Y en una de esas estaba en eso cuando siente una voz. El nombre no se sabe, como Halim, Elim, no se sabe cuál es el nombre, pero le ponen ese tipo de como de sobrenombres. Halim escucha una voz que le dice, ahora tú eres un hombre con un don especial que ya puedes escuchar no tan solo a Dios, sino a los ángeles. Por lo tanto, estás llamado a servir a todos tus compañeros, a todos tus hermanos, a toda la humanidad. Y él indudablemente desiste de esa labor, de esa encomienda que le ha entregado esta voz misteriosa que él escucha. Y bueno, él sigue con su vida normal, han pasado los años, queda viudo, sus hijos parten lejos en caravanas a otras tierras, como buenos comerciantes que son, y ahí eh, ya de edad avanzada, él cuenta su historia a un grupo de personas que lo iban a ver, que le iban a hacer consultas como si fuera un sabio. Y la verdad es que él no era sabio, les contaba. Les decía que solamente tenía un don especial que era poder escuchar todo en su entorno de manera pero precisa y exacta. Y un día, ya al atardecer, al alba, ya, de pronto llega un grupo de personas. Por sus vestimentas no eran locales, no venían de la ciudad de Jerusalén y no eran de otras tribus o de otras ciudades cercanas ahí. Por sus vestimentas, al parecer, venían de tierras muy lejanas. Y le preguntaron de dónde había sacado ese don especial. Y él les contó la historia, les dijo lo que había sucedido aquella noche en que él había arrestado a un predicador, era parte del grupo de soldados que fue a arrestarlo, y en esa trifulca, en esa pelea, uno de los seguidores de este hombre le había cortado la oreja, pero de manera milagrosa aquel predicador le había vuelto a poner esa oreja. Y esa era la historia. Y había quedado con esa bendición, por una parte, pero también él la consideraba como una especie de maldición, porque en las noches no podía dormir, en las noches no podía llevar a hacer su vida normal, pues todo lo que sucedía en su entorno él lo escuchaba. Entonces aquel hombre le dijo, bendito eres, porque así como tú sufres y escuchas, el Eterno también hace lo mismo. Y por lo mismo, ante los ojos de Él, eres justo y has ayudado a muchas personas a hacer el bien. Por lo tanto, te acompañaremos, pues nuestro Señor quiere conocerte. Y dicho esto, este hombre, Alim, no se sabe su nombre, queda ahí tendido en el suelo. Al día siguiente, cuando llegan
Los conocidos, a verlo, a preguntarle, lo encuentran muerto. Había fallecido. Su alma había ascendido a los cielos, pues ante Dios era un hombre justo, no por haber participado en esta detención de Jesús, no por eso, sino porque a través de este don había ayudado a muchas personas. Había entendido que la misericordia, así como se le había otorgado a él, también él tenía que ser misericordioso con el resto de las personas. Y de esa manera, él, a los ojos de Dios, fue justo, porque consideró eso, que la misericordia había que compartirla, así como él la había recibido de aquel hombre que él desconocía quién era. Después se entera de que era Jesús y que había resucitado. Pero hasta ese momento, para él era un hombre común y corriente que no merecía ser detenido, pero él había participado en eso, había recibido una orden. Eso es importante, hasta donde la misericordia debe ser reflejada también por nosotros en distintos momentos de nuestras vidas. Y en la medida en que la reflejamos, la practicamos, esta también se devuelve para con nosotros. Esos son los regalos que vienen de allá, de lo alto. Saludos.